Ahora sí pasamos a un tema mucho más importante, ya un poco más de lleno dentro de la física, que viene siendo la medición y las magnitudes físicas. ¿Qué es, primero, una magnitud o variable? Las variables son aquellas cosas que vamos a medir. ¿Qué es la medición? Pues es comparar con otra cosa, con un cierto patrón. La unidad es lo que usamos como base para la comparación, es decir, para medir, para pesar. La variable física es aquel fenómeno o aquella magnitud, aquella cantidad que queremos medir. Y obviamente vamos a hacer uso de una cantidad, es decir, un número y una unidad. Centímetros, segundos, kilogramos, etcétera. En física tenemos tres variables básicas. La primera de ellas es la longitud, que la medimos con una cinta métrica, con alguna regla, o como cuando estás en la primaria, ya sea con cuartas, con palmas, etcétera. Con alguna, comparándolo con alguna varita, un lápiz, no sé, un palito, etcétera. Como podemos ver ahí en nuestro cuadernillo, la longitud es la distancia entre dos puntos, ¿sí? Entre este y este, o una magnitud del espacio. La unidad para medir la longitud o la distancia es el metro. Ahí está, el metro. Un metro. Un metro. ¿Sí? Esa es la unidad. La palabra metro proviene del griego metrón, que significa medida o medir. Y ahí en su cuadernillo ustedes pueden ver la definición de lo que viene siendo el metro. Anteriormente el metro se definía, o bueno, existía el patrón del metro como una vara en forma de X de una aleación de platino e iridio. Ese metro patrono, esa barra de platino e iridio está en Sèvres, Francia, junto con el kilogramo patrón. Ahorita el metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de, de un 299.792.458 avos de segundo. Bien, ahí lo ven en su cuadernillo. La otra variable básica a medir es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, ¿qué cantidad de materia tiene este borrador? La unidad que usamos es el kilogramo y el instrumento que usamos para medirlo es la báscula. Entonces, lo que medimos con una báscula es la masa de un cuerpo, no el peso. Así como el metro patrón, también hay un kilogramo patrón. Anteriormente el kilogramo patrón era un cilindro de platino iridio que está allá junto con el metro patrón en Francia. Pero fíjense bien, hace no mucho, el 16 de noviembre del 2018, y la Conferencia General de Pesos y Medidas anunció que la definición del kilogramo pasaría a estar ligada con la constante de Planck, que es un número que también ahí pueden ver en su cuadernillo. La otra variable básica en la física o a medir en la física es el tiempo. El tiempo que se mide con un reloj o, mejor dicho, con un cronómetro. Y su unidad básica es el segundo. La palabra segundo proviene del latín sequire, que significa seguir. Desde 1967, el segundo se define a partir del tiempo atómico, es decir, las pulsaciones que da o vibraciones que da un átomo de cesio. Ahorita los relojes más precisos son los relojes atómicos. De hecho, el reloj de nuestro celular y de nuestra computadora está conectado a través de internet, a través de la red celular, a un reloj atómico que mide las pulsaciones de ese átomo de cesio. Por eso la hora más exacta que podemos tener es la que traemos en celular siempre y cuando
tengamos señal y se pueda actualizar. Anteriormente, bueno, todavía se puede. Marcabas el 030, marcabas y te decían, hoy es 12 de febrero de 2021, la hora exacta es 3:42 p.m. Eso te lo decía una grabación. Ahora ya con solo ver tu celular puedes saber la hora exacta. Cabe destacar que hay otras unidades para medir que son derivadas de estas tres unidades del metro, del kilogramo y del segundo. Entonces, por ejemplo, para medir un área se usa el metro cuadrado. Para medir el volumen, el metro cúbico. Para medir la velocidad, el metro sobre el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son unidades derivadas que más adelante vamos a ver cuando entremos de lleno al Sistema Internacional de Unidades. El siguiente tema son los errores de medición. Cabe destacar que siempre que se hace una medición, siempre va a haber algún tipo de error que afecte, pero también tenemos la solución, que es cierta tolerancia. La tolerancia nos sirve mucho porque imagínense que las ventanas o las puertas las hiciéramos a las medidas exactas. Entonces, su área y su volumen de los metales varía con la temperatura. Entonces, quizá en tiempo de frío o en tiempo de calor no pudiéramos abrir la puerta o las ventanas porque estarían apretadas si no le dejamos esa tolerancia. Entonces, siempre va a haber errores de medición, pero debe de haber una tolerancia que nos permita decir que la medición está bien hecha. Hay muchos tipos de errores, ahí en su cuadernillo van a poder analizarlos y van a ver cómo a través de las matemáticas, sacando un promedio y por medio de porcentajes, van a poder determinar cuál es el error y a partir de qué porcentaje de error podemos decir que nuestra medición está bien hecha.